faith in you. You lost again and again and again. The lights are cut off, but you're still looking at your dream, reviewing it every day and saying to yourself, it's not over until I win. 53. El guión que se derrumba gradualmente. El guión que se derrumba gradualmente. La personalidad de este libro es realmente desagradable. Este fue el primer pensamiento que surgió en la mente de Subaru después de que Roswaal aceptó su condición. No pasó mucho tiempo desde que ayer Subaru se dio cuenta de que tal vez no era más que un títere actuando según un plan escrito. Entonces vino un destello de comprensión. Subaru de repente se dio cuenta de que Roswaal, como él mismo, también era una marioneta. Una marioneta del libro del que hablaba, el libro negro que tenía delante. Entonces Subaru comenzó a recordar los eventos del bucle anterior. Fue porque siguió a Reinhardt que se llevó a cabo el juicio, es decir, las actualizaciones del libro. Entonces Roswaal dijo que podía prever el futuro, lo que significa que el libro muestra eventos futuros. Y finalmente Roswaal supo sobre el regreso de la muerte. Todo era muy contradictorio. Si tuviera la capacidad de prever el futuro, si supiera sobre el regreso de la muerte, entonces, en teoría, limpiar a Subaru no debería haber sido tan problemático. Y en esta prueba, dentro de la desesperación, siempre hay un rayo de esperanza, pero cada vez que uno supera la desesperación, solo le espera una desesperación más profunda. La otra parte solo estaba tratando de ver cómo actuaría Subaru. Ese pensamiento de repente pasó por la mente de Subaru. Roswaal había dicho que había cambiado la muerte predestinada de Emilia. Si cada una de las acciones de Subaru podía alterar un destino predeterminado, si quien estaba detrás del libro era verdaderamente omnisciente, si las elecciones de Subaru eran lo único que esa persona no podía predecir, entonces ¿qué tan interesante debía ser Subaru para un observador omnisciente? Pero para organizar tales pruebas llenas de diversión retorcida, el autor de este libro debe ser una persona curiosa, amante de la diversión y con un perverso sentido del humor. Precisamente por eso Subaru tuvo la idea. ¿Podría sellar su carta del triunfo junto con Roswaal? Subaru renunciaría al poder de prueba y error de regreso por muerte, y Roswaal renunciaría a sus llamadas tácticas fuera de los límites. Si Roswaal fuera una persona normal, nunca aceptaría tal condición. Después de todo, Roswaal no quería terminar como Dormammu, que recordaba todos los bucles anteriores, y Subaru no era un Doctor Strange, un verdadero héroe que no temía a la muerte. Pero si Roswaal realmente era una marioneta, si realmente había un amante de la diversión moviendo los hilos detrás de él, entonces, en lugar de innumerables desafíos dentro de un marco fijo, ¿no querrían ver este futuro drásticamente diferente? En comparación con un enfrentamiento en el que el final es casi visible, ¿no preferirían presenciar una batalla con una posibilidad real de reversión? Así que Subaru decidió arriesgarse. De todos modos su psique ya estaba cerca de su límite y las cosas no podían empeorar. ¿Por qué no apostar? Claro, ni siquiera él sabía si esta apuesta era realmente para aumentar sus posibilidades de ganar o simplemente para darse una excusa para dejar de intentarlo. Un contrato grabado en el alma. Según Roswaal, los recuerdos de Subaru son continuos, lo que significa que su alma no se ve afectada por el regreso de la muerte. Aunque Subaru no entiende la relación entre el alma y la memoria, decidió aceptarla como otro sentido común de otro mundo. Dado que el alma y la memoria están unidas, y Return by the Dead devuelve el alma, el contrato aún podría conservar su fuerza vinculante incluso después de que Subaru regrese. A partir de este momento, ambas partes pierden sus ases. 2. Subaru debe superar la prueba con menos bajas que en el bucle anterior para ser considerado victorioso. Si gana, Roswaal ya no podrá atacar al campamento Felt. 3. Si Roswaal gana, Subaru aceptará el contrato que Roswaal propuso en el bucle anterior. Aunque había muchos detalles en el contrato, Subaru los resumió en estos 3 puntos. Al mismo tiempo, finalmente comprendió que el libro probablemente tenía conocimiento de sus bucles. Mientras las llamas quemaban las páginas, Subaru sintió débilmente que algo se había añadido a su mente. El contrato está establecido. Roswaal sonrió mientras hablaba y luego se puso de pie sin dudarlo. Entonces terminemos esto por hoy. Espero firmar ese otro contrato contigo pronto. Roswaal terminó la discusión así como así. Tal vez, en el fondo, no creía que Subaru pudiera limitar las bajas en la mansión Astrea al número especificado en el Evangelio. Firmar un contrato con Roswaal era algo que nunca había sucedido antes. Muchas pequeñas cosas habían cambiado ahora.
Después de todo, ya no era el hombre que rechazó al gran espíritu por el bien de la vida en la mansión. Pero Subaru ya no le prestó atención a estos pequeños obstáculos, porque en los primeros 3 días de la sexta vuelta, ya había hecho una investigación detallada sobre todos los que tenían un poder de combate decente, sus gustos, preocupaciones y fortalezas. Al fin y al cabo, no eran exactamente secretos. La recompensa que obtuvo de Roswell, en el mejor de los casos, cambió su favorabilidad inicial de 70 a 60. Mientras no se volviera hostil, Subaru confiaba en que podría casualmente ganarse de nuevo el apoyo de todos. De todos modos, comenzar con un nivel alto de favorabilidad ciertamente haría las cosas mucho más fáciles. Ayudando a una criada a limpiar después de su error, observando la cara sonriente del capitán de los guardias, estado de ánimo, malo. Ayudando al vicecapitán a frotarse la espalda mientras elogiaba su cuerpo lleno de cicatrices en el baño, estado de ánimo, incómodo, profundamente incómodo. Contándole leyendas urbanas japonesas a Eileen una vez más, escuchando sus reacciones familiares, estado de ánimo, molesto, muy molesto. Despertarse temprano para entrenar con Winston. Qué molesto, con una sonrisa cómicamente forzada, Subaru recogió tenazmente la buena voluntad de todos, aprovechando cada rara oportunidad para aumentar su favor hacia él. Él no puede fallar. Él debe tener éxito. Este es el desafío final. No se puede desperdiciar ni un segundo. Se deben considerar todas las variables posibles. Debe simular cada ruta para asegurarse de que todos lo ayuden. Esto no es un juego. No hay puntos de guardado en momentos cruciales. Solo tiene una oportunidad y debe tomar la mejor decisión basándose en la experiencia. Debe mantener una sonrisa más natural e inteligente. La mente de Subaru se sentía caótica, pero sabía que no podía dejar de pensar. Si los resultados diferían de las expectativas, no perdería el tiempo preocupándose por la contradicción. Primero pensaría en cómo actuar, pero incluso antes de actuar, primero tendría que considerar las consecuencias. Constantemente vigilaba su propio comportamiento para detectar cualquier cosa antinatural. No podía permitirse el lujo de ser descuidado, ni siquiera por un segundo, y mucho menos por un momento. No puede fracasar, porque no hay retirada, porque esta es su única oportunidad, porque esto es algo que solo él puede hacer. Repítelo otra vez. Repetía esa frase en su cabeza para advertirse y animarse. ¿En qué soy bueno? ¿Qué puedo decir? ¿Qué no debo hacer? ¿Qué nunca debo decir en voz alta? Solo necesito hacer estos juicios. Esto es algo que incluso yo puedo lograr. Consolándose así en su corazón, Subaru continuó moviéndose con una máscara sonriente que nunca descansaba. Pero Subaru no era un dios. Para que el mundo no siguiera su guión. Y en ese instante, Subaru se dio cuenta. El guión ya había comenzado a desmoronarse fuera de su control. Cayendo al fondo del valle el santo de la espada, pelirrojo y de ojos azules, apareció desde la esquina. En ese instante, al ver a una chica que no debería estar allí, Subaru no pudo evitar gritar. «Reinhild». Subaru notó la expresión confusa de Reinhild y se dio cuenta de que había dejado escapar algo. ¿Qué debería decir para compensarlo? ¿Qué tipo de expresión debería poner? Mirando a la chica frente a él, la mente de Subaru estaba en caos. Por supuesto, por un breve momento, Subaru sospechó que Reinhild frente a él podría ser Capella disfrazada. Pero la sensación que desprendía Reinhild, como el sol, era algo que Capella nunca podría esperar imitar. Lo siento, solo me sorprendió. No esperaba que volvieras tan pronto. El espíritu de Subaru, después de días de pruebas, se había vuelto inmensamente resistente, por lo que rápidamente recuperó la compostura. Entonces se dio cuenta. Pase lo que pase, el regreso anticipado de Reinhild era sin duda algo bueno. Después de todo, esto podría significar que los refuerzos llegarían antes para la batalla de vanguardia de mañana. Incluso si llegaran solo 5 minutos antes, eso podría ser suficiente para salvar a Ram y Winston. ¿Rápido? Solo fui a informar sobre Ladyfeld, dijo Reinhild. La niña mostró una expresión perpleja y Subaru supuso vagamente que tenía algo que ver con que Roswell no iba a ver a Enkel. Al comprender que el contrato había entrado en vigor, Subaru se sintió mucho más tranquilo. Bueno, ¿qué tal ayer? ¿Dormiste bien? ¿Te estás acostumbrando al trabajo? Al estar en un lugar nuevo, me costó dormir, pero ya he completado casi el 90% del trabajo. Seguiré trabajando duro con las compras mañana. ¿En serio? Para ser tu primera vez, completar el 90% es bastante impresionante.
Asegúrate de descansar bien. Jajaja, perdón, decir 90% fue un poco exagerado. Es más bien, aunque sea un poco parcial, sobre el 80%, bueno, cada uno crece poco a poco. No hay necesidad de esforzarse demasiado. Bien. Bueno, nos vemos. Vuelvo a mi habitación a recargar energías para el trabajo de mañana por la mañana. Desde el punto de vista de Reinhild, Subaru fingía estar lleno de energía. ¿Recargar? Si estás en problemas, Subaru, puedes hablar conmigo. Nos vemos mañana. Sonriendo, Subaru hizo un gesto con la mano y abandonó el lugar, mientras en su interior surgían emociones negativas. Estaba profundamente consciente, desesperadamente consciente, consciente una y otra vez de no dejar que su sonrisa se desvaneciera, luego huyó de regreso a su habitación. ¿Descansar? ¿Buscar ayuda? Subaru murmuró. Él sabía que la chica había visto a través de su fachada. Él sabía que ella tenía buenas intenciones, pero no podía aceptar esa bondad. ¿Quién escucharía mis sugerencias? Subaru habló con amargura. Para entonces, comprendía quiénes eran realmente sus enemigos. La exterminada tribu Oni, el dios de la guerra caído, las bestias incontrolables y los siempre cambiantes arzobispos del pecado. Lo que ocurrió en la cuarta vuelta le dejó claro a Subaru que advertir a la gente era inútil y que incluso podía hacer que lo etiquetaran como un loco. Incluso en este bucle, Subaru había mencionado sutilmente la posibilidad de un ataque, pero incluso con su posición social actual en la mansión, sus palabras habían sido tomadas como una broma. El quinto bucle demostró una vez más que Subaru no podía transmitir el hecho de que había muerto antes. Decírselo a la chica provocaría una batalla y lo matarían. Contárselo a otra persona probablemente causaría su muerte instantánea. Por eso estaba tan desesperado. Porque tenía que tomar el camino largo, ganarse la confianza de la gente y luego guiarla a través de la crisis. Pero estuvo bien. Subaru se había preparado, dispuesto a soportar los dolores de estómago provocados por el hambre mientras avanzaba en el tiempo. Pero cuanto más lo intentaba Subaru, más sentía que no tenía suficiente tiempo. La falta de tiempo lo ponía insoportablemente ansioso. No tuvo tiempo para probar y equivocarse. No hay segundas oportunidades. A veces Subaru se preguntaba si esta vez había apostado demasiado, pero en última instancia creía que había tomado la decisión correcta. Porque no tenía la confianza para seguir viviendo en el infierno para siempre. Así que Subaru siguió pensando en su siguiente paso. Él no era un genio. Sabía que su inteligencia era solo la de un estudiante normal de secundaria. Fue precisamente porque sabía que no era un elegido que renunció a la vida en su mundo anterior. Fue precisamente porque comprendió su mediocridad y reconoció el precio que había pagado para llegar tan lejos que ni siquiera podía permitirse dormir un momento. Porque Subaru había apostado todo a proteger el lugar al que pertenecía. Aprovechó la oportunidad que se le presentaba y se negó a detenerse o retirarse. Si Return by Death pudiera cancelar el contrato. Ah, realmente soy terrible, Subaru murmuró y sacudió la cabeza, empujando ese pensamiento malvado a un rincón de su mente por ahora. No podía fallar. No habría una próxima vez. Subaru se lo dijo a sí mismo una vez más, la tensión, como si caminara con los ojos vendados por el borde de un acantilado, volvió a aumentar en su corazón. Subaru obligó a su espíritu a resistir. Sabía que cuanto más claramente enfrentaba la realidad, más se conducía al límite. Pero cuanto más desesperada esté una persona, más podrá ejercer un poder más allá de la imaginación. No hay tiempo para palabras débiles, soy idiota. Mañana es la batalla decisiva. Veamos si hay algo más que deba revisar. La información sobre la sangre del dragón negro le había sido transmitida sutilmente a Winston. También lo había escrito en la carta a Rem. Con eso, con suerte no moriría tanta gente. Subaru comenzó pensando en la pelea contra el jefe. Ciertamente no había olvidado cómo la sangre del dragón negro había causado un colapso final la última vez. Esta vez, la recolección de mineral mágico había sido mucho más fluida. Todo se había intercambiado por monedas de oro sagradas, para poder contratar a más gente mañana. Además, le pidió al vicecapitán que ayudara a elegir un regalo para Otto. Con su poder y apoyo externo, deberían poder encargarse de los debilitados 8 brazos. Aguanta. Cuando termine mañana, podrás descansar. Subaru le murmuró a la luna. Así es, cuando el mañana termine, por fin podrá vivir una vida mimada y encarcelada. Porque después de pensarlo durante tanto tiempo, todavía no podía encontrar una manera de arreglar todos sus defectos.
O mejor dicho, en este mundo de espadas y magia, él era casi impotente. Quién sabe si Reinhild podría de repente sacar una protección divina de detective o si Eileen podría usar magia para identificar al criminal. Ah, me engañaron, era un encargo falso. ¿Quién iba a decir que alguien se aburriría tanto? Mejor que no me dejes descubrir quién dio esa orden. Estuve bajo el sol más de 2 horas. Se dice que era un noble. Esta vez, aunque sea un noble, no se librarán fácilmente. Los capitanes estaban furiosos. Y lo que es más importante, el gremio tendrá que intervenir. Hay demasiados grupos mercenarios involucrados. Al mediodía del cuarto día, el abatido Subaru escuchó los murmullos fuera del carruaje dragón y se sumió en la desesperación. Apretó los puños y, con impotencia, los soltó. La mañana del cuarto día terminó pacíficamente. Y detrás de esa paz se escondía una desesperación sin fin. Se acabó. Ese pensamiento de repente apareció en su mente. Acostado en la cama, Subaru se cubrió los ojos con la mano mientras las lágrimas caían lentamente. Ni siquiera él estaba seguro de si eran lágrimas de arrepentimiento o de alegría. Pensándolo ahora, debería haberse dado cuenta de la posibilidad de traición mucho antes. Desde que Reinhild regresó antes de lo esperado, hasta lo bien que se recogió el mineral mágico, hasta cómo Leander y los demás nunca abandonaron la mansión, incluso cuando hizo el contrato con Rosual, debería haberlo sabido. ¿Por qué tardó tanto en darse cuenta? Tal vez fue porque había estado tan concentrado en ganar favor, tal vez 6 bucles habían grabado en él la sensación subconsciente de que esto era solo un juego, o tal vez, como sea. De todas formas, ya pasó. Subaru dejó de pensar. Él huyó de la verdad. Él no quería afrontarlo. Porque como había dicho, lo que hizo lo había condenado a ser alejado de todos en la mansión. Ya no había manera de resolver los acontecimientos del séptimo día. Cuando este bucle terminara, él simplemente escaparía de este infierno. ¿Por qué entonces debería exponer su propia vergüenza ahora? Toc, toc, toc. No esperaba que vinieras personalmente, pero no hace falta que lo preguntes. El alboroto de hoy con Setia fue causado por mí. La reacción de Reinhild fue inesperada. Sus ojos, mientras miraba a Subaru, solo contenían tristeza y culpa. Esto es malo. Una advertencia resonó en sus entrañas. Ella era la única persona de la que él no quería que notara nada. Estás muy callada, Reinhild. ¿Qué te pasa? Si un silencio tan hermoso fuera una obra de arte, querría tomarlo y decorar un rincón de mi habitación, pero si lo hiciera, probablemente me decapitarían, ¿no? Fingir no funciona conmigo. Y una cara sonriente con lágrimas en los ojos es demasiado falsa. Un pesado silencio llenó la habitación. Finalmente, el engaño de Subaru se desmoronó. La máscara de sonrisa en su rostro se desvaneció, reemplazada por la expresión débil de un niño que espera ser regañado por sus padres. Intentó decir algo varias veces, pero no encontró las palabras. Esa frustración se acumuló dentro de él. Mientras tanto, Reinhild acercó silenciosamente una silla y se sentó junto a su cama. Entonces duerme un poco, Subaru. No estás en condiciones de hablar ahora mismo. Hablaremos cuando despiertes. Yo me quedaré aquí a leer. En ese momento, la chica frente a él se superpuso con la Reinhild del cuarto bucle. El corazón de Subaru vaciló. Solo cuando vio su expresión perpleja volvió a la realidad. ¿Qué? ¿Planeas interrogarme después de que haya descansado un poco? De hecho, es más fácil conseguir confesiones de sospechosos exhaustos. Lo ves en la televisión todo el tiempo, ¿verdad? Policías haciendo interrogatorios por fatiga. O parezco un debilucho con una constitución frágil y legendaria. Yo fui quien hizo la petición a los mercenarios. Reinhild lo interrumpió con una mirada seria. ¿Qué dices? ¿Crees que lo aceptaré así como así? ¿Qué, Rein-chan fue quien lo hizo? Decidí hacerlo por mi cuenta, ninguno de ustedes sabía nada. Un momento, ¿para qué estamos hablando de esto? Subaru intentó negar sus palabras con creciente agitación. Debería haber estado más alerta sobre el culto de la bruja. Debería haberme dado cuenta de que podrías estar lidiando con este tipo de cosas. Fue mi negligencia la que te hizo tener miedo y te hizo buscar mercenarios. Así que esta vez la responsabilidad es mía. Por su tono, sus ojos, sus acciones, Subaru se dio cuenta de que hablaba en serio. Ella realmente creía que era su culpa. ¿Cansado? La verdad es que no. Mi cuerpo está bien. Solo una taza de café y estaría. Subaru intentó hacerse el duro y le quitó importancia. Pero Reinhild ignoró sus palabras, lo empujó suavemente hacia la cama y lo cubrió con la manta. Tus ojeras son terribles. Duerme.
Subaru miró fijamente a Reinhild mientras ella abría un libro a su lado. Esa sensación de seguridad incomparable regresó a su corazón. ¿Te estoy molestando? No, solo tengo miedo. Mucho miedo. Rápidamente apartó la mirada y susurró. Sin embargo, Reinhild inclinó lentamente su rostro más cerca del de él. Ha sido muy duro, ¿verdad? Tan doloroso, ¿verdad? Lo dijo con dulzura. Con compasión. Con tristeza. Solo esas dos frases, y las emociones contenidas durante mucho tiempo en el interior de Subaru, estallaron como un depósito roto. Todo lo que había estado conteniendo salió a borbotones de inmediato. Pensó que lo había sellado. Pensé que nunca volvería a hablar de ello. Pero en ese ambiente tan querido, frente a la persona que más le gustaba, las cadenas de su corazón se hicieron añicos pieza por pieza. Ha sido tan difícil. Tan increíblemente doloroso. Esas heridas eran aterradoras. Esas expresiones me perseguían. No podía hacer nada. Intenté pensar con todas mis fuerzas, pero no pude encontrar un único camino hacia el éxito. Las heridas que desaparecieron aún duelen. La sinceridad que derramé, aún permanece. Me esforcé tanto. Luché con la determinación de morir. De verdad que sí, lo intenté todo. En este terrible infierno, seguí superándome, una y otra vez. Sí. Lo sé. Me encanta este lugar, porque es importante para mí. Solo porque es este lugar. Por eso intenté desesperadamente recuperar la paz. Tenía miedo. Qué miedo, ver esas caras, ver lo impotente que era, pero nadie me creía. Ni siquiera pude decirles el motivo. Así que tuve que hacerlo yo mismo. Tuve que hacerme odiar. Aunque no quería ser, Uck. No podía controlar sus emociones. Como si se rompiera una presa, sus lágrimas no paraban. Su nariz empezó a gotear. Un líquido extraño se derramó de su boca. Sus sollozos se transformaron en gritos horribles y entrecortados. Reinhild dudó por un momento. Luego extendió la mano suavemente y acarició la mejilla de Subaru. Patético. Débil. Un hombre adulto llorando desconsoladamente frente a una chica, mientras le dan palmaditas en la cabeza. Estaba tan avergonzado que quería morir. Incluso la idea de morir cruzó por su mente. Pero el calor que sintió llenó el vacío de su corazón. Mientras Subaru sollozaba expresando su dolor, Reinhild respondió con tranquila amabilidad. Ya veo. Hay una razón por la que no puedes decírmelo. Está bien. Entonces dime qué necesitas que haga. Déjanos el resto a nosotros, a mí. Lo juro por mi espada. Te ayudaré a recuperar la paz. Subaru sabía que los fragmentos de su experiencia no le habían sido transmitidos. Ella no entendía la verdadera fuente de su desesperación. Quizás solo quería ayudar a alguien en problemas. Aún así, la voz de Reinhild tenía un peso que no se podía ignorar. Subaru lo sintió profundamente. Estaba siendo salvado por esa bondad sincera y despistada. Las lágrimas seguían cayendo. Subaru lloraba y lloraba frente a Reinhild. Finalmente, los miserables sonidos de su llanto se desvanecieron en la distancia, y ronquidos suaves y pacíficos comenzaron a resonar en la habitación. L-17. El chico extraño, el niño, exudaba un olor a bruja tan intenso que casi resultaba exagerado. Reinhild sintió que incluso los arzobispos del pecado del culto de la bruja no tenían una presencia tan fuerte. El muchacho tenía una sonrisa perfecta en su rostro, pero precisamente porque era demasiado perfecta, parecía profundamente falsa. Lo que más preocupaba a Reinhild era el aura que rodeaba al niño. Era una con la que estaba dolorosamente familiarizada. Se parecía a la de su abuelo, el tipo de atmósfera que emana de alguien que lucha solo y desesperado por el bien de un ser querido. También era similar a lo que le ocurrió a su padre. Alguien que cayó en la oscuridad después de no poder salvar a alguien preciado para él. Esta fue la impresión que tuvo Reinhild cuando conoció por primera vez al chico llamado Subaru Natsuki, a quien ella había rescatado. Tal vez porque había fallado 2 veces antes, en el instante en que puso sus ojos en Subaru, o más bien, sintió esa aura familiar. Reinhild instintivamente sintió dolor. Instintivamente, ella quería ayudarlo. ¿Estás bien? ¿Necesitas descansar más? Podríamos hablar más tarde esta noche. No te ves muy bien. Incluso la propia Reinhild quedó sorprendida por sus palabras. No esperaba dejar que las emociones personales interfirieran en los asuntos oficiales. Acabo de tener una pesadilla por lo de ayer. Estaré bien en unos días. Supongo que me has llamado aquí para hablar de lo que pasó ayer en la capital, sí. En realidad, Reinhild notó que Subaru estaba cambiando de tema. Pero también entendió que, estrictamente hablando, eran extraños y no sería apropiado presionar más.
Entonces Reinhild fingió no darse cuenta y retomó el hilo de la conversación, resumiendo lo que había sucedido el día anterior. Mientras hablaba, Reinhild observó atentamente la expresión de Subaru. Ella lo encontró increíblemente lamentable. Ya fuera su sorpresa al escuchar que Lady Felt era una candidata real, su codicia cuando se mencionaron recompensas o su alegría al conseguir un puesto de sirviente, todo parecía falso. Las únicas emociones genuinas que mostró fueron el agotamiento y la desesperación. Reinhild no expuso la fachada de Subaru, porque creía que la vida en su mansión eventualmente curaría su corazón. Cuando la puerta se abrió de nuevo y Reinhild vio a Subaru al día siguiente, su condición había empeorado. Sus pasos eran vacilantes, un aire de pesimismo más fuerte lo rodeaba, su rostro estaba pálido y se habían formado ligeras ojeras bajo sus ojos. Todo en él mostraba que había tenido un día ayer doloroso. Este marcado contraste con lo que ella esperaba dejó a Reinhild de mal humor, incluso se culpó un poco por no haber prestado más atención a su condición el día anterior. Reinhild, ¿puedo hablar con Roswaal a solas? Justo cuando se preguntaba si alguien en la mansión había intimidado a Subaru, Reinhild escuchó su petición. Ella captó claramente el miedo en su voz. Pero al ver la mirada de todo o nada en los ojos de Subaru y el comportamiento serio de Roswaal sentado a su lado, dudó y luego abandonó la habitación en silencio. Dentro de un carruaje de dragón en movimiento, Reinhild y Roswaal estaban sentados cara a cara. Los detalles y declaraciones sobre las consecuencias del incidente de la capital real ya se habían discutido. Técnicamente, Reinhild debería haberse ido para entonces. Pero tal vez debido a la sangre de la Santa Espada en ella, o tal vez para compensar sus propias fallas, o incluso como una forma de pagar la bondad de Subaru, había tomado una decisión. Señor Roswaal, me gustaría preguntarle algo sobre la convivencia entre plebeyos y nobles. La niña preguntó seriamente. Después de la conversación privada de Subaru con Roswaal, Reinhild había confirmado los eventos de su primer día en la mansión. Como no hubo problemas con los otros residentes, y con el análisis de Felix del día anterior, el aparente odio de Subaru hacia Roswaal y su estado mental mejorado después de firmar el contrato, Reinhild tenía una vaga suposición de por qué Subaru estaba tan desgastado. Ella sospechaba que era porque Roswaal había intentado impedir que Subaru persiguiera a Lady Emilia. ¿Por qué preguntas eso? Subaru es mi benefactor. Me gustaría ayudarlo en lo que pueda. Creo que es un héroe. Tiene la sabiduría y el coraje de dar su vida por Lady Emilia, señor Roswaal, ¿podría darle una oportunidad? Espera un momento. Creo que hay un malentendido, Reinhild. Personalmente, no estoy en contra de que Subaru persiga a Lady Emilia. De hecho, incluso lo apoyaría. Pero a quien Subaru le gusta, eres tú, no Lady Emilia. La conversación en el carruaje del dragón terminó de una manera incómoda y desconcertante. Reinhild lo pensó durante mucho tiempo, pero finalmente no pudo llegar a la conclusión de que a Subaru le gustaba. Mirando por la ventana hacia la capital, se dio cuenta de su estatus y decidió enterrar la conversación en lo profundo de su corazón. La gestión de los asuntos de la capital fue incluso más fluida de lo que Reinhild esperaba. Al día siguiente de su llegada, todos los asuntos posteriores al incidente se resolvieron. También consiguió comprar con éxito el regalo de cumpleaños de Otto de la caravana de mercaderes. Esa noche, se reunió con su padre y le dijo que deseaba apoyar a Felt. Aunque no dio su aprobación, tampoco se opuso. Simplemente siguió pensando en silencio. Al día siguiente, Reinhild visitó la casa de los Karsten para expresar su gratitud. Podría haberse quedado unos días más, pero considerando la condición de Subaru, decidió regresar a la mansión inmediatamente. Inesperadamente, su padre vino a despedirla, con una expresión muy conflictiva. «Padre, ¿pasa algo?» Al ver que su padre dudaba en hablar, Reinhild preguntó. «Reinhild, ¿cuál es tu opinión del dragón divino?» «Él es la venerada deidad guardiana de la nación», Reinhild respondió sin dudarlo. «Ya veo, entonces, si alguien cercano a ti intentara hacerle daño al dragón divino, por ejemplo, a Lady Felt, a quien deseas servir, o incluso a mí, ¿qué harías?» Había pasado tiempo desde que su padre le había preguntado algo tan serio. Reinhild se quedó pensando profundamente. A Lady Felt en verdad no parecía agradarle el dragón divino. No era imposible que ella actuara en contra de ello. ¿Qué debía hacer entonces? Incluso si pudiera derrotar al dragón, solo podría garantizar 100 años de paz, mientras que el dragón ya había asegurado 400 años de tranquilidad para el reino. No importa quién sea, mi espada enfrentará a los enemigos del dragón divino. Reinhild respondió. Esta fue su promesa a su padre.
Si fuera por el bien de todo el mundo, estaría dispuesta a dejar de lado la lealtad personal. Ya veo. Como era de esperar del santo de la espada. Siempre estás ocupado, ¿eh? Piérdete. Reinilde observó confundida la marcha de su padre. Ella podía sentir que su resentimiento hacia ella había crecido. ¿Podría ser que padre quería que yo eligiera la lealtad? Con esta pregunta rondando en su mente, Reinilde subió al carruaje del dragón una vez más. L18. La niña poco a poco lo comprendió todo a primera vista. Subaru parece un simple sirviente que poco a poco se adapta a la mansión, pero él, después de regresar a la mansión, Otto, a quien se le había pedido que vigilara a Subaru, informó sobre su condición. Una fuerte sensación de cautela apareció en los ojos de Otto debido a las acciones de Subaru. Al mirar los documentos que Otto le entregó, Reinilde también comprendió las preocupaciones de Otto. En tan solo un día y medio, el chico llamado Natsuki Subaru había construido una buena relación con las personas más elitistas de la mansión. Si analizas sus movimientos, verás que prácticamente aprovechaba cada oportunidad para estar a solas con cada individuo fuerte. Incluso intenté hacer una guía de estrategia sobre cómo ganar de la manera más eficiente el favor de figuras poderosas, pero los movimientos de Subaru eran incluso más perfectos que los míos. Señora Reinilde, entiende lo que quiero decir, ¿verdad? Reinilde seguramente entendió la implicación de Otto. Pero al recordar la condición del niño cuando se fue, la niña vaciló y luego negó con la cabeza. Es mi benefactor. No ha hecho nada malo a la mansión. Pero entiendo tus preocupaciones. Usaré una protección divina para confirmarlo. Reinilde tomó su decisión. Como era de esperar, casualmente se encontró con Subaru basándose en la trayectoria de movimiento proyectada por Otto. Reinilde. La voz del muchacho estaba llena de sorpresa, sorpresa pura y honesta, como si su aparición allí fuera completamente inconcebible, hasta el punto en que la máscara de su rostro se deslizó. Subaru. Lo siento, solo me sorprendió. No esperaba que volvieras tan pronto. Era como si el niño hubiera estado seguro de que ella no regresaría hoy. Sin embargo, cuando ella regresó temprano, su emoción fue alegría. Por primera vez, Reinilde se encontró enfrentando algo tan completamente inexplicable. O mejor dicho, desde que conoció a Subaru, se había sentido perdida todos los días. En cualquier caso, el muchacho no guardaba mala voluntad. Si realmente lo hizo, no habría forma de que estuviera feliz por su regreso. Hablando de la capital, Reinilde de repente recordó lo que había dicho Rosual. Mirando a la izquierda y a la derecha, todavía no podía sentir nada de ese supuesto afecto, como la mirada de Wilhelm. ¿Debería preguntar directamente? Entonces, Reinilde vaciló, ella no era del tipo que se andaba con rodeos, pero también estaba considerando las consecuencias. Incluso si ella preguntara, ¿qué cambiaría? En ese momento, lo máximo que podía hacer era ver a Subaru como un amigo. Incluso si realmente llegara a simpatizar con él, por el bien del país, nunca podría aceptar tales sentimientos. Si no le gustó, no pasa nada. Pero si le gustó, Reinilde pudo sentir la pesada negatividad en el corazón de Subaru y hizo una pausa. Un corte rápido podría aliviar su dolor a corto plazo, pero ahora mismo, incluso ese dolor menor podría ser la gota que colme el vaso. ¿Qué tal ayer? ¿Dormiste bien? ¿Te estás acostumbrando al trabajo? ¿Necesitas ayuda? Subaru, si tienes problemas, puedes contar conmigo. MHM. Nos vemos mañana. Esta es la carta que pidió que le entregaran a la criada de cabello azul. La otra parte debe ser pariente de la raza Oni. Aunque Reinilde había adivinado por el nerviosismo de Subaru ayer lo que podría hacer hoy, escuchar el informe de su subordinado todavía la dejó un poco sorprendida. Señora Reinilde, ¿qué planea hacer? Ante la pregunta de Otto, Reinilde dudó. Originalmente, Otto tenía gente siguiendo a Subaru. Si no los hubiera cambiado por unos más suaves, Subaru no habría podido causar tal conmoción. Jugando con la carta en sus manos, pensando en cómo Subaru constantemente se negaba a pedirle ayuda, recordando su miedo de los últimos días, recordando lo que hizo hoy, Reinilde finalmente tomó una decisión. Arzobispo del pecado del culto de la bruja. Líder de un grupo de asesinos. Autoridad en transformación corporal. Después de leer el contenido de la carta, aunque quedaban muchas preguntas, varias cosas comenzaron a conectarse. ¿A qué se enfrentaba Subaru? ¿A qué le tenía miedo? ¿Por qué no podía dormir? Debería haberme dado cuenta antes. Con alguien que emite un miasma de bruja tan denso, no hay forma de que el culto de la bruja lo deje en paz. Otto, encuentra a esas doncellas gemelas, pero no actúes, solo vigílalas. ¿Qué vas a hacer?
Ya sea para saldar mi deuda con él o para cumplir con mi deber como miembro de los caballeros reales, no tengo motivos para dejar ir a un arzobispo del pecado del culto de la bruja. En efecto. Después de resolver la situación de los mercenarios, Reinildi se dirigió a la habitación de Subaru. Sus pensamientos eran simples. Si no podía dormir por miedo a ser asesinado por un arzobispo del pecado, ella lo protegería. Si venía el enemigo, mejor aún. Los disfraces no significan nada para mí, y esa sonrisa entre lágrimas es demasiado falsa. Por primera vez, vio la verdadera expresión de Subaru detrás de la máscara. Era débil, como un niño que espera el regaño de sus padres. Pero Reinildi no tenía intención de culparlo. Todo lo que había hecho era simplemente para protegerse. Estaré aquí leyendo. En ese momento, Subaru se quedó en silencio. Sus ojos se llenaron de nostalgia y se le formaron lágrimas. Instintivamente, su mano se extendió hacia ella. El amor surgió en sus ojos, pero luego se transformó en una culpa y un dolor abrumadores. ¿Planeas interrogarme cuando haya descansado? De hecho, es más fácil quebrar a la gente cuando está cansada. Las series siempre tienen interrogatorios agotadores. De verdad parezco tan frágil, como la persona más débil de la historia. Una vez más, Subaru comenzó a fanfarronear. Reinildi comprendió poco a poco. Rosual tenía en parte razón. Subaru realmente no amaba a Emilia. Pero tampoco amaba a Reinildi. Amaba a una chica muerta que se parecía mucho a Reinildi. Eso está bien. Eso está mejor. Porque soy la santa de la espada Reinildi. Bueno, todavía no. Físicamente intacto. Estaré bien después de una taza de café, el niño se obligó a sí mismo. No, solo tengo miedo, mucho miedo. El niño se mantuvo firme. Ha sido tan duro. Duele tanto. No puedo hacer nada, no puedo lograr nada. Sigo pensando y pensando, pero nunca encuentro el camino al éxito, Lo intenté, seguí luchando en este infierno. Lo sé. Me encanta este lugar, trabajé tan duro para recuperar la paz, no pude explicárselo, así que tuve que hacerlo yo mismo. Tuve que hacerme odiar, pero, uff. Es así, entonces juro por mi espada que te ayudaré a recuperar la paz. Reinildi, ella es, silencio. Usando la bendición del silencio, Reinildi cortó todo sonido alrededor de Subaru. Ella la tomó de la mano y le asintió a Otto. Al final lloró hasta quedarse dormido. Subaru es un buen chico. Aunque debido al culto de la bruja, le gusta cargar con todo solo. Pero su objetivo es proteger la vida cotidiana de sus seres queridos. Algún día, formará parte de este lugar. Ya veo. Los encontramos, pero parece que ahora están atados. Probablemente, cuando le rompieron el corazón, una chica le tomó la mano así para que pudiera dormir en paz. Yo solo soy su suplente. ¿Es así? Incluso en el culto de la bruja hay gente así. Esta noche podría ser la última vez que veamos la luna en paz, como la raza que se encuentra en la cima de todos los semihumanos, la tribu Oni posee una fuerza física y un poder mágico excepcionales. Con cuerpos resistentes y una actitud natural para el maná, los rasgos raciales de los reyes del bosque los hacen aún más fuertes por naturaleza, y en la batalla, no hay raza más confiable que los Oni. La única debilidad de los Oni radica en su absoluta escasez como especie. Aunque cada individuo nace fuerte, dar a luz nuevos hijos es extremadamente difícil. Como resultado, viven dispersos en aldeas construidas en lo profundo de las montañas. A pesar de su increíble fuerza de combate, los Oni son, contrariamente a lo esperado, gentiles por naturaleza y no sienten ninguna insatisfacción con este estilo de vida aislado. Precisamente porque viven aislados en unidades aldeanas, los Oni tienen varias reglas estrictas. Una de esas reglas es que los gemelos son considerados hijos de tabúes. Normalmente los Oni nacen con 2 cuernos en la cabeza. Estos cuernos suelen estar ocultos dentro del cráneo, pero cuando son provocados o bajo ciertas condiciones, sus instintos toman el control, haciendo que entren en una forma Oni, revelando sus cuernos y devorando el maná circundante para mejorar enormemente su poder de combate. Los cuernos son órganos increíblemente poderosos, fuente de su orgullo. ¿Pero gemelos? Los gemelos nacen compartiendo solo 2 cuernos. En la cultura Oni, perder un cuerno se llama estar sin cuernos y esos individuos pierden su posición en la tribu. Incluso perder un solo cuerno invita al desprecio. Y los gemelos, desde el momento del nacimiento, ya son defectuosos al carecer de sus cuernos completos, esto los convierte en tabú. Por esta razón, los gemelos, considerados niños tabú, son tradicionalmente desechados al nacer. Esa ha sido la costumbre.
El destino de las hermanas Rem fue el mismo. Originalmente sus vidas deberían haber terminado entonces. El jefe tomó la dolorosa decisión de deshacerse de ellos, pero en el momento en que se iba a ejecutar la sentencia, uno de los gemelos liberó una oleada masiva de maná. Su talento era más que raro. Decir que no era algo común es quedarse muy corto. Era un poder que se presenta una vez en la vida. Newborn Ram contrarrestó al miembro más fuerte del clan Oni con su poder. Como resultado, las hermanas gemelas se salvaron, aunque solo como los miembros de menor rango de los Oni. A partir de ese momento sus vidas estuvieron lejos de ser tranquilas. Aunque les salvaron la vida, el hecho de que eran gemelos, sin cuernos, nunca cambió. Desde el momento del nacimiento fueron etiquetados como sin cuernos. Incluidos sus propios padres, toda la tribu los trataba con frialdad, como si fueran objetos. Este duro trato continuó hasta que tomaron conciencia de sí mismos. Más precisamente, continuó hasta que la hermana mayor, Ram, estableció su sentido de identidad. En sus primeros años, Ram era lo que simplemente llamaríamos un prodigio. Nadie en la historia de Oni había demostrado un talento o una inteligencia comparables. Su capacidad de maná aumentó inesperadamente rápido, y el cuerno blanco puro en su frente, su marca del destino, se exhibió con orgullo. A los ojos de Oni, nada era más hermoso que ese cuerno. Naturalmente, toda la tribu inclinó la cabeza ante ella. Incluso sus padres distanciados, los miembros de la tribu que se burlaron de ellos y el jefe que una vez decidió ejecutarlos ahora estaban humillados ante su brillantez. Fue vista como la reencarnación del mítico dios Oni. Los Oni restantes que aún no habían sido aniquilados juraron dedicar todo a Ram. En contraste, Rem recorrió un camino mucho más incómodo. No tenía ningún talento excepcional y su capacidad de maná era simplemente promedio. Su fuerza como Oni era la de alguien con un solo cuerno, nada excepcional. A diferencia de su hermana, carecía de confianza, se encerraba en sí misma, evitaba los focos de atención y actuaba solo en las sombras. Así fue como la joven Rem protegió su aún inmaduro corazón. Su dulce hermana, sus esperanzados padres, la tribu que la apoyó para convertirse en como Ram, todo, para Rem, era como una dolorosa prueba que destrozaba su alma. No hace falta decir que Rem también hizo lo mejor que pudo en esa situación. Ella intentó todo lo que pudo para cerrar la brecha con su hermana, trabajando duro para superarla. Pero no importaba lo que hiciera, Ram siempre estaba adelante. Por mucho que lo intentara, no podía alcanzar el mismo nivel. Esa altura inalcanzable solo le pertenecía a su hermana. Perfecta en todos los sentidos. Incluso de niña, Rem llegó a comprenderlo. La luz que iluminaba el mundo siempre brillaba primero sobre su hermana. Rem estaba parada bajo su sombra, mirando nerviosamente, y mientras el brillo se intensificaba, su propio lugar en el mundo se hacía cada vez más pequeño. Luego llegó esa noche. Rem despertó de un sueño febril, sintiendo un calor extraño. Al mirar a su alrededor, notó que su hermana, que dormía a su lado, había desaparecido. Ella pensó, debo encontrarla. Incluso si su hermana simplemente se hubiera levantado para usar el baño, la mentalidad de Rem era tan rígida y presionada que creía que tenía que seguir inmediatamente esa gloriosa figura. Al salir de la habitación, finalmente se dio cuenta de su error. El calor provenía de su hogar familiar envuelto en llamas. En el centro del pueblo se había apilado un montón de cadáveres carbonizados. Las casas estaban envueltas en un fuego furioso, los árboles ardían y el mundo que siempre había conocido se había convertido en un infierno carmesí en una sola noche. Entre los cadáveres retorcidos y ardientes, vio rostros familiares tendidos uno al lado del otro. Su mente se quebró. Se desplomó en el acto. Una figura vestida con una capa negra se acercó lentamente a ella. A pesar del horror, una leve e inapropiada sonrisa se extendió por el rostro de Rem. Esta joven, aún tan pequeña, mostraba una expresión resignada, como si ya hubiera aceptado la muerte. Ella ya había sido asesinada muchas veces en su corazón. La sombra levantó la mano. En su palma, una espada plateada brilló mientras descendía hacia la chica, pero la cabeza de la sombra fue repentinamente volada. Ningún grito, solo sangre saliendo a borbotones en silencio. La vida se extinguió antes de darse cuenta de que había muerto. Tan inmensa habilidad y una presencia de maná tan familiar, Rem lo supo al instante. Era su hermana. Mi hermana todavía está ahí fuera. Debo seguirla. Rem se puso de pie en el lugar y miró a su alrededor, aunque no era necesario. Su hermana ya estaba corriendo hacia ella, sosteniéndola fuertemente y revisándola para ver si tenía heridas. Envuelta en esos brazos, Rem sintió una mezcla de alegría y tristeza insoportables.
Pero ya estaban rodeados. Las sombras llenaron su visión, sin dejar espacio para escapar. Todo lo que Rem podía hacer era quedarse allí y mirar. A partir de ahora dejaré todo en manos de mi hermana. Aún así, Rem creía que su hermana encontraría una salida. Su hermana siempre fue la mejor, siempre tenía la razón, la más venerada entre todas las posibilidades. Pero entonces, la hermana que había estado cortando a los enemigos de repente se giró y abrazó a Rem. Y Rem lo vio. Un arma de acero golpeó la cabeza de su hermana. La luz blanca de su cuerno bailoteó por el cielo rojo sangre. El cuerno fue cercenado de raíz. La sangre brotó a borbotones. Se escuchó un grito agudo. Lo vi suceder y pensé algo. Todavía lo recuerdo con claridad. Para salvarme, ella sufrió tal brutalidad. Mientras la oía gritar mientras su amado cuerno se rompía, observé ese hermoso cuerno blanco, el que siempre había envidiado, girar en el aire. Ah, finalmente está roto. Eso fue lo que pensé. Y cuando la niña llamada Ren se dio cuenta de lo que había pensado, su tiempo se detuvo. Movimiento rápido del ojo, así que es ese sueño otra vez. Abriendo los ojos, Ren murmuró mientras miraba el techo blanco. El resultado final de esa noche fue que Rosua al-Sama, el margrave de la frontera y el usuario de magia más poderoso, llegó y eliminó a todo el culto de la bruja. Ella y su hermana fueron acogidas por Rosua al-Sama. Habían pasado 10 años desde aquella noche empapada de sangre, pero Ren todavía soñaba con ella todos los días. Al principio lloraba y armaba un escándalo, pero ahora ya se había acostumbrado. Ren no odiaba ese sueño. Ella creía que era la manera del cielo de recordarle que no debía olvidar su pecado. Levantándose lentamente de la cama, abrió las cortinas y miró hacia la tranquila ciudad que se extendía por la ventana. Primero, lávame la cara, decir en voz alta las tareas que debía hacer y luego completarlas una por una en orden. Ese era el hábito de Rem. Pero pronto detuvo sus acciones debido al entorno desconocido, entonces recordó que actualmente estaban alojados en una posada en el territorio de Astrea. Hermana, ya es de mañana. ¡Qué mañana tan bonita! 5 minutos más, como era de esperar de su hermana mayor. Incluso escondida en el territorio de Astrea, se mantuvo tan serena como siempre. Rem, mientras pensaba esto, levantó suavemente a su hermana que se había acurrucado entre las mantas y repetía sus habituales líneas soñolientas, y se sentó detrás de Ram, que sacudía la cabeza, peinando su cabello rosado. Ayudar a su hermana a despertar se había convertido en algo natural para Rem. Gracias a eso, tuvo tiempo de pensar qué hacer a continuación. Tal como se mencionó anteriormente, actualmente estaban escondidos en el territorio de Astrea. Lo has hecho bien, Rem. Deberías quedarte y ayudar también. Planeo actuar contra la facción de Reinhild. Eso fue lo que dijo Rosua al-Sama hace 2 días, cuando trajo todas las piedras mágicas del territorio Matters a la capital real. Estas fueron sus primeras palabras. Si cualquier persona común y corriente escuchara a alguien decir que quiere actuar contra la facción de Reinhild, pensaría que está loco. Ni siquiera mencionar a sus poderosos seguidores, solo el nombre de Reinhild era suficiente para quebrar la voluntad de luchar de la gente. Para pagarle a Rosua al-Sama por sus 10 años de bondad, Rem había estado preparada desde hacía mucho tiempo para ofrecer su vida desde que comenzó a apoyar a Lady Ernilia. Pero luchar hasta la muerte defendiendo la mansión y suicidarse directamente eran 2 asuntos completamente diferentes. De hecho, a los ojos de Rem, esto era un suicidio. Reinhild van Astrea fue una leyenda viviente. Recibió la protección divina del Santo de la Espada a la edad de 5 años. A los 8 años, ayudó a forjar un tratado de paz entre naciones llamado Ley Reinhild. Se dice que tiene más de 100 protecciones divinas, algunas de las cuales son tan poderosas que pueden destruir naciones enteras. Se dice que su espada puede dividir el mundo. Se dice que ella es inmortal. Hay rumores de que ni siquiera el origen del mundo pudo derrotarla. Se dice que los cráteres de la luna se deben a sus huellas. En realidad, el número de enemigos poderosos que había derrotado era incontable. Los bandidos y monstruos que ella mató eran tan numerosos como las estrellas. Ella era la encarnación de la destreza marcial, un desastre natural andante, una santa viviente. Rem no sabía cuántos de esos rumores eran ciertos, pero incluso si solo una 10ª parte lo fuera, ir en contra de Reinhild todavía era suicida. Aún así, Rem no intentó disuadir a Rosua al de su loco plan. No fue porque Rosua al dio alguna razón convincente. Rem no era tonto. La excusa de que ya que Reinhild apoya a una candidata al trono, debemos eliminarla antes de que esté preparada era ridícula.
Incluso si eso fuera cierto, debería ser una preocupación para los candidatos principales como Khrushchev o Anastasia, no algo por lo que alguien del grupo más débil como ellas deba preocuparse. Solo había una razón por la que Rem no se opuso a esta acción absurda. Ram no se opuso. Rem sabía que, comparada con su hermana, ella era ignorante e incompetente. Entonces si su hermana no se opuso, entonces debía haber algo que Rem estaba pasando por alto. Y pronto se dio cuenta de lo que había pasado por alto. Este es un bastón hecho con cuerno de carnero. Los Oni de cuernos gemelos comparten 2 cuernos al nacer. Pero por eso, aunque el cuerno de Ram esté roto, ella aún puede recuperarlo a través del tuyo, con empatía compartida y este bastón. Para Rem, que había vivido agobiada por la culpa, las palabras de Rosual fueron como un salvavidas. Y luego vino la prueba. La magia circundante surgió violentamente en su cuerpo, luego fluyó a través de ella hacia el bastón, o más precisamente, hacia el cuerno roto de su hermana. Un dolor intenso recorrió su cuerpo, pero Ren creyó que era un castigo divino. Castigo por los celos que hicieron que su hermana perdiera su cuerno. Castigo por su debilidad que llevó al sufrimiento de su hermana. Después de que el dolor abrumador disminuyó, Rem lo vio. Vio una luz que irradiaba de la cabeza de Ram. Vio un cuerno ilusorio aparecer sobre la cabeza de su hermana. En ese momento, Rem realmente lo sintió. La hermana que alguna vez pudo hacer cualquier cosa había regresado. Sollozo por primera vez en 10 años, las lágrimas volvieron a brotar de los ojos de Rem. Comparado con este momento de salvación, el dolor fue insignificante. Entonces, te encargarás de distribuir las piedras mágicas hacia el noreste, y luego, ¿entendido, Rosual-sama? Así, las hermanas Oni aceptaron la misión de Rosual. Para Rem, la abrumadora presencia de Reinhild desapareció sin dejar rastro en ese momento, porque creía en su hermana. Ella creía que su hermana era la existencia más fuerte y perfecta del mundo. Esa había sido su verdad inquebrantable desde su nacimiento. Rem, ¿de verdad estás bien con esto? Mientras ayudaba a Ram a cambiarse de ropa, Rem inclinó la cabeza ante la repentina pregunta de su hermana. Este ritual y esta misión, ¿qué piensas realmente de ellos? No hay ritual más apropiado para mí que este. Castiga mis pecados y permite que mi hermana brille de nuevo. En cuanto a la misión, Rem hará exactamente lo que diga a la hermana. Porque Rem es ignorante e incompetente. Tengo hambre, Rem. Quiero pasteles. Sí, hermana. Rem no notó la expresión triste de Ram mientras se daba la vuelta. Después de ver la puerta cerrarse, Ram se levantó y caminó hacia la ventana, mirando al personal de vigilancia. Aunque eran buenos escondiéndose, no podían escapar de la clarividencia de Ram. Originalmente, se suponía que debían escapar. Pero pensando en la hermana que confió en ella, pensando en Rosual que estaba siendo manipulado por el libro, y pensando en las desviaciones del plan original durante los últimos días, Ram dudó. Ella estaba dispuesta a quedarse con Rosual hasta el final. ¿Pero era realmente necesario que su hermana se viera arrastrada a esto? Ram esperaba poder obtener algún consejo. Ella no estaba preocupada. A menos que la santa de la espada apareciera, un carnero con cuernos podría huir fácilmente con su hermana. Y ese bondadoso santo de la espada no mataría a inocentes. El invitado llegó antes de lo esperado. Apareció a la vista un magnífico carruaje de dragón. Una chica pelirroja y un chico de cabello negro caminaron hacia la posada. Despertaré, ¿te sientes mal? Subaru, que había estado fingiendo dormir, escuchó la pregunta preocupada de Reinhild. Después de un momento de silencio, se incorporó. Quedarse dormido mientras me dan palmaditas en la cabeza, solo eso hace que este sea el mejor evento que he experimentado. Me siento completamente recargado por primera vez en mucho tiempo. Sí, se podría decir que Natsuki Subaru ha hecho un regreso perfecto. Aunque en realidad fue una situación súper vergonzosa en la que lloró a mares frente a la chica que le gustaba, sollozando y berreando, convirtiendo su rostro y el área alrededor en un completo desastre antes de quedarse dormido. Y cuando despertó, se dio cuenta de que aquel a quien le había abierto su corazón había permanecido a su lado todo el tiempo, sí, vergonzoso. Pensar en lo que hizo ayer hizo que las orejas de Subaru se pusieran rojas instantáneamente. Casi sintió ganas de llorar otra vez de la vergüenza. Pero él ya había llorado con todo su corazón, había drenado cada lágrima de su cuerpo. Así que ahora Subaru ya no iba a llorar más. Aunque su resolución era fuerte, cuando se enfrentó a los ojos de la chica, que eran tan claros y vastos como el cielo, Subaru no pudo evitar bajar la cabeza, incapaz de mirarla a los ojos. Para ocultar su vergüenza, habló mientras se pasaba la mano por la mejilla.
Si has descansado un poco, qué bien. Ahora, volvamos al tema principal. Reinilde presionó un dedo contra los labios del chico justo cuando estaba a punto de disculparse. No quiero tus disculpas. Ayudar a alguien en apuros con las pocas fuerzas que tengo es algo que quiero hacer. Ningún chico seguiría actuando con calma después de eso, ¿verdad? No debería existir un chico capaz de mantener la calma en esta situación. De hecho, Subaru, que ya había quedado completamente cautivado por Reinilde, sintió que su corazón se aceleraba ante su gesto y se recuperaba emocionalmente a un ritmo varias veces más rápido de lo habitual. Por supuesto, no fue solo porque Subaru tenía la mente en la cuneta. Ayer, gracias a la bondad de Reinilde, finalmente liberó todas las emociones tóxicas y las lágrimas reprimidas que se habían acumulado en su interior. Ahora, el corazón de Subaru finalmente había regresado a un estado estable. A él le gustaba Reinilde. Le gustaba la vida que tenía con todos en la mansión. A él le gustaba estar en esa habitación donde le enseñaban todo tipo de cosas. A él le gustaba la tsundere. Le agradaba el meticuloso Winston, que lo guiaba con cuidado. Le encantaba la sonrisa de Reinilde. A él le gustaba su profesor perezoso, su profesor demasiado familiar. Reinilde-sama realmente era una diosa. También estaba profundamente agradecido a Leander, quien le había demostrado una cantidad inconmensurable de bondad. Y estaba agradecido a Reinilde por proporcionarle un lugar para vivir que parecía el paraíso. Subaru finalmente pudo enfrentar honestamente sus sentimientos hacia la mansión. Había allí una felicidad que no podía abandonar, recuerdos preciosos que nunca podría borrar. Estas eran las fuentes de la fuerza de Subaru. Había confirmado que había un topo en la mansión, por lo que dejó de confiar en todos allí. Incluso después de enterarse más tarde de la presencia de Capella, esa desconfianza no desapareció. Había confirmado que confesar era inútil, por lo que dejó de contarle a la gente sobre las posibles crisis. Había confirmado que no podía confiar en Reinilde para resolver los problemas, por lo que comenzó a evitarla. Había confirmado que los rumores en la capital real no ayudarían, por lo que cedió a la desesperación. Pero ahora, con esa presión finalmente aliviada, Subaru finalmente podía enfrentar lo que había hecho. Se dio cuenta de lo tonto que había sido. Al principio, solo quería proteger a todos. Pero en algún punto del camino, bajo la inmensa presión, se fue desviando gradualmente, alejándose cada vez más de su intención original. Y ahora, finalmente había regresado al camino correcto. Él fue quien trajo la crisis. No tenía el poder para protegerla. No tenía el poder para resolver la crisis. Todo lo que podía hacer era observar cómo el infierno se desarrollaba ante él, una y otra vez. Cada vez que se despertaba, comprobaba si seguía vivo y pasaba día tras día intentando luchar contra la desesperación inminente, solo para fracasar una y otra vez. A veces Subaru realmente se sentía agradecido con Reinilde. En el cuarto bucle, el quinto e incluso el sexto, ella se había acercado para ayudarlo. Pero cada vez, él le quitaba la mano con la excusa de que la estaba protegiendo. Por supuesto, no fue solo una excusa. Porque cuando se trataba de Reinilde, Subaru no podía soportar verla en peligro. Para alguien como Subaru, que valoraba su propia vida por encima de todo, si la existencia de Reinilde se ponía en la balanza junto con su propia vida, sentía que Reinilde ganaría. Así de importante era ella para él. Entonces, cuando el espíritu de Reinilde fue aplastado en la cuarta vuelta, y su corazón fue aplastado en la quinta, Subaru quedó aterrorizado. Aterrorizado de perder a Reinilde. El niño ignoró la petición de la niña de ayudarlo, a pesar de que ella era la fuerte. Por suerte, la niña era amable hasta el extremo. A pesar de que era una persona tan terca, incluso cuando su corazón estaba al borde del colapso, quien lo consolaba seguía siendo Reinilde. Y a diferencia de las veces anteriores, esta vez, Subaru había despertado verdadera y completamente. Sí, en otras palabras, ¿qué tan alta es tu bondad? ¿De verdad eres un santo en cuerpo y alma? Estás tan radiante que me haces sangrar los ojos. Reinilde, eres un verdadero ángel. Eso es demasiado. Solo hago lo que creo que debo hacer. Solo quería reconfirmar lo que es más importante para mí. ¿Y ahora? ¿Puedes contarme tu situación? Ahora, Subaru finalmente tuvo la determinación de tomar la mano de la chica. En cuanto a la confianza, todo lo que había sucedido en la sexta vuelta fue suficiente para hacer de Reinilde alguien en quien Subaru podía confiar completamente. Por favor. Te lo ruego de todas las maneras posibles. Subaru inclinó la cabeza mientras hizo su petición. Tu fuerza es indispensable.
En resumen, quiero proteger el lugar donde reside mi felicidad. La verdad es que me tienen acorralado. Así que seré sincero. Quiero pedirte ayuda. Subaru respiró profundamente y finalmente gritó su súplica en voz alta. Bajó la cabeza y se quedó quieto, los dos cayeron en un silencio sin palabras. El tiempo de espera debería haber sido insoportable, pero curiosamente, Subaru no sintió ninguna inquietud. La niña colocó su mano sobre su mejilla y suavemente levantó su rostro para que la mirara. No hay necesidad de rogar así. La luz del sol entraba a raudales por la ventana. La niña, envuelta en luz, mostró una sonrisa radiante. La escena era tan hermosa que el niño no pudo resistir más la fuerza de la niña. Gracias por confiar en mí. Déjame ayudarte a salir de esta trágica etapa. Y no hace falta que me lo agradezcas, porque ya somos amigos. ¡Amigos! Amigos. 0, y amigos. ¿Qué pasa? ¿Te sientes mal? No, estoy bien. Solo, dormí demasiado bien. Probablemente sean lágrimas de bostezar, ¿sabes? Aunque pensó que no volvería a llorar, unos minutos después de tener ese pensamiento, el niño derramó una sola lágrima, una llena de emociones complejas. Monstruo, la chica llamada Ren irradiaba una hostilidad asesina, como si quisiera destrozar a Subaru. Eso no fue una exageración de Subaru. Si Reinhild, que caminaba junto a él, no hubiera agarrado la cadena de hierro del mayal justo a tiempo, el mayal que casi tocó su rostro probablemente lo habría reducido a carne picada. ¿Puedo hablar con Ram a solas? Una persona relacionada con la bruja, atreviéndose a pedir abiertamente hablar con mi hermana, Rem, déjame hablar con él a solas de mala gana. Rem retrocedió y miró a Subaru con ojos feroces. Pero a Subaru no le importó, de hecho, se sintió secretamente aliviado de que Ram estuviera tan sereno como siempre. Eso significaba que había una posibilidad de que su plan funcionara. Subaru le sonrió a la preocupada chica que estaba no muy lejos, quien respondió con un asentimiento, y luego entró solo en la habitación de la posada. No esperaba que un debilucho como tú tuviera al menos algo de coraje. Qué lástima que eso sea todo lo que tienes. Sinceramente, dejar que el santo de la espada se encargara directamente de todo habría sido lo más inteligente. No puedo creer que ni siquiera entiendas eso, Balasu. ¿De qué se supone que hablemos? Parece como si de repente me hubieran dado un apodo alienígena, pero bueno, hace tiempo que no escucho esa lengua afilada. Sinceramente, estoy muerto de miedo. Pero si es para proteger a las personas que me importan, tengo que dar un paso adelante. Ahora llevo su confianza a cuestas. No puedo equivocarme como antes. Aunque no lo haya dicho directamente, tengo que darlo todo para darle la respuesta que ella espera. Los dos guardaron silencio. Ram notó que el cuerpo de Subaru temblaba incontrolablemente y comprendió que no mentía. Te saludaré tentativamente. Soy Ram. Entonces, ¿de qué quieres hablar? Soy Natsuki Subaru. Iré directo al grano. Has estado dudando, ¿verdad? Te preguntas si realmente deberías seguir las órdenes de Rosual y atacar a las fuerzas de Reinhild. No me impongas esa visión tan estrecha. Ram daría su vida por Lord Rosual sin dudarlo. No estoy cuestionando tu lealtad. Pero esa lealtad es para Rosual, ¿verdad? ¿De verdad estás seguro de que esto es lo mejor para él? ¿Podrá Rosual soportar la represalia de Reinhild? ¿Y qué hay de Rem? ¿Planeas dejar que tu hermana, quien confía en ti más que en nadie, muera contigo? ¿Acaso sabes que Rosual es solo? Suficiente. Una cuchilla de viento atravesó la mejilla de Subaru y un líquido pegajoso se deslizó por su rostro. Pero Subaru no tenía la mente para preocuparse. Era la primera vez que veía a Ram tan agitado. Ram lo sabe. Sé que Rosual seguía por ese maldito libro. ¿Pero qué puedo hacer? Esto es lo que quiere Lord Rosual. Esto es lo que quiere Rem. Sé que lo que les espera es un infierno de muerte, pero para ellos, vivir es más doloroso que morir. ¿Y cómo demonios voy a detenerlos? ¿Cómo podría detenerlos? Si Ram no puede detener el flujo del tiempo que los empuja hacia adelante, entonces Ram solo puede acompañarlos, al infierno. Las lágrimas que derramó estaban llenas de un dolor indescriptible. Sin embargo, la voz de Ram permaneció firme mientras levantaba la mano. Tal vez, tenga una manera. La pala de viento desapareció. Luego, al momento siguiente, vientos feroces envolvieron a Ram, cortando toda la habitación. Aún así, nadie más entró. Subaru, sabiendo que esto significaba que confiaban en él, sintió una fuente de coraje. Miró directamente a los ojos enojados de Ram. ¿De verdad crees que el hecho de que Rem se convirtiera en tu cuerno fue la salvación para ella?
Esa mirada, sonriendo felizmente mientras sangra por todas partes, ¿de verdad crees que es la salvación? No. No debería ser así. Eso es simplemente una salvación falsa. Ella todavía vive con un dolor y una culpa sin fin. Todo lo que ha hecho es convertir su culpa en sufrimiento físico para obtener un alivio temporal. Si realmente quieres salvar a Rem, entonces cuéntame todo, tu situación. Y te contaré mi método. Si estás dispuesto a morir por ella, entonces confía en mí, solo una vez. ¿Qué daño hay en arriesgarse? ¿Conoces los tabúes de la raza Oni? Después de un largo silencio, el viento arremolinado finalmente se disipó. Entonces la chica Oni de cabello rosado comenzó a contar una historia. La historia de un genio que se convirtió en una persona común para proteger a su familia, y de ese miembro de la familia que se perdió en la búsqueda de la redención. Rem. Rem, despierta. Hermana mayor. Espera. Rem recordó haber sentido el aumento de maná de su hermana, haber corrido a ayudarla y haber quedado inconsciente. Se sentó presa del pánico y se dio cuenta de que ya era tarde. No muy lejos estaban la mujer que la había dejado inconsciente y el niño maloliente. También había montones de restos de mineral mágico desechados. Rem, quiero luchar con todas mis fuerzas. ¿Te parece bien? De repente Ram habló. Rem sabía que su hermana tenía 4 poderes sellados. El tercero ya era insoportablemente doloroso. Si ella liberara al cuarto, Rem realmente podría morir esta vez. Si le costó la vida solo para dejar que su hermana volviera a ser la misma de siempre, aunque fuera por un breve momento, qué débil era en realidad, hermana mayor, adelante. Gracias. Estoy listo. Soy Ram. Soy la santa de la espada, Reinhild van Astrea. Después de absorber innumerables minerales mágicos, y con la apuesta de total empatía de su hermana, Ram finalmente desbloqueó el cuarto sello que se había colocado. Después de haberlo probado varias veces, Ram sabía que podía soportar la doble carga y eligió soportar ella misma la mayor parte del dolor. La estática zumbó en su mente. Cuando era niña, los aldeanos solían decir que ella era la reencarnación de un dios demonio. Solo Ram sabía que era verdad. Cuanto más evolucionaba su cuerno, más desarrollaba voluntad propia, o quizás el propio dios demonio se había unido a su cuerno. Cuando era niña, a menudo lo oía hablar. A veces incluso sentía el deseo de destruir el mundo. Originalmente, Ram no estaba demasiado preocupada por la resurrección del dios demonio. De todos modos, su cuerpo no duraría mucho. No es como si el santo de la espada no pudiera ganar al menos unas cuantas docenas de segundos. Pero a medida que la voz se hacía más clara y su poder aumentaba, Ram finalmente sintió una pizca de miedo. ¿Y si de verdad destruyo el mundo? Incapaz de resistirse, contactó con esa consciencia. Mamá, hay un monstruo. ¡Ayuda! El Oni se ha vuelto loco. Esta tonta, corre. No quiero morir, no quiero morir. En ese instante, Ram pensó que debía haber escuchado mal. ¿Era ese realmente el dios demonio que una vez quiso destruir el mundo? No fue hasta que vio a quien miraba el dios demonio que Ram comprendió que estaba mirando a Reinhild. La protección divina es un regalo del cielo. Sin embargo, esta chica no solo poseía casi 100 protecciones divinas, sino que aún había innumerables otras esperando ser atraídas por ella. Luego estaba Elor, la esencia misma de la fuerza vital, y la de ella era mayor incluso que la de Ram. Además de eso, la cantidad de maná que poseía Reinhild excedía el total en el aire circundante. ¿Realmente puedo pelear con ella? Al principio había estado pensando en cómo actuar de forma más convincente. Pero ahora, incluso si luchaba con todo lo que tenía, no estaba segura de poder sobrevivir. Ortiz 05. Yohairo Ascencio 1631. Daniel Lucero S4B. Izuku 1836. Flopas, 18. Luis Alfonso Madrigal Aguilar. Lalogames 995. Alejandro Flores Iz 9P. Lautarín. Foxzolgame 2481. Guaradé 163. Dailan Koto Sanabria 9151. Gocho 1Z. Julián Vega Gir. José Luis Brenes Valguero. Osvaldo Escandon Baez 94. Imlil Clown. Alex Van Astrea 2959. Hijo López J2T. Brian BZ7CB. Shiraori, 6006. Nick QB 506. Derekinaki Catalán 2, E425. Lan Lezana 2 Lezana Z8B. X22 Leo. Rolitio 2, 0. Ebert Espinosa. José 88, T7V. Eric Pérez Ibe.
Anxiruz Gómez 7970. José Dario Montoya Acosta. Zrisk C 6761. Shadow Fox Milk. José Águila 2673. Ángel de Macra 7728. Abel Fernando 8102. Sadermo. Gastón Aguilar RQ3NV. Julio César Andujo Cuevas 38. Giovanni Sánchez 3968. Gaby González W9Q. Héctor Alcántara KT4TP. Max Nicolás El Proxt 6785. Tejoni 2123. Jesús David Ardila Martínez. DR Alex MK8. Juan José Moya 8452.